Entonces, habíamos hablado de las habilidades sociales y el concepto de las soft skills. En la clase anterior habíamos visto la importancia de las habilidades sociales, en qué consistían, cuál era la relevancia en el contexto digital que estamos. Hablamos del concepto del Foro Económico Mundial, hablamos del concepto de las habilidades sociales en su relevancia a los cambios tecnológicos. Mencionamos un poco la ley de Moore, que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de aprender, entonces no podemos aprender todo lo técnico, sino que ahí hablaban del concepto de las habilidades blandas y la importancia de ellas en el concepto de las soft skills, y desde ahí nace un concepto y las soft skills se dividían en dos grandes líneas, las habilidades sociales o las social skills y las habilidades de autogestión, que vamos a definir enseguida en qué consiste. Desde ahí, ¿qué vemos el día de hoy? ¿O qué tiene que quedarles claro el día de hoy? Primero, clarísimo, ¿qué son las habilidades sociales? Segundo, que ya vamos a ver enseguida la definición, la vamos a reforzar. Algunos elementos fundamentales de las habilidades sociales, segundo punto. Y tercero, cómo se aprende una habilidad social. Y voy a dejar aquí una cucharita de cuál es la primera habilidad social que hay que aprender. Con esos cuatro términos estamos listos para trabajar la dinámica y la respectiva acción a trabajar. Entonces, les comento. ¿Alguien? No, todavía no voy a preguntar nada. Las habilidades sociales. Las habilidades sociales. ¿Se acuerdan la definición que es la que está aquí, que dice que es un conjunto de conductas que nos permiten mantenernos o nos permiten tener una relación favorable con otras personas? Ese era lo más importante y esa era la definición, un conjunto de conductas. Ojo, si yo hablo de conductas o comportamientos, también se entiende por igual, ¿eh? Por si acaso, si usted busca una definición o revisa qué son las habilidades sociales, hay distintos términos y de hecho, un detalle importante, que no lo mencioné en la clase anterior, las habilidades sociales no tienen una definición exacta, sí, pero concreta, sino que hay distintos conceptos. Está las soft skills, las habilidades sociales, o las habilidades blandas, las sociales. Está el concepto de las competencias sociales, que es otro término un poquito más profundo. Entonces, se va diversificando la terminología en sí. Cuento corto, hay 4 elementos fundamentales que tienen que tener una habilidad social, o más bien, cómo yo sé que son habilidades sociales y no son habilidades técnicas o es otro tipo de habilidad o una habilidadora, es la siguiente. Hay 4 elementos de las habilidades sociales y esto lo tiene que anotar. Si alguien anota en clase, esto lo tiene que anotar. Si algo usted no anota o tiene un papel, un cuaderno o raya o lo que haga, o si le saca un screen, a esto hay que sacarle screen, por si acaso. Hay 4 elementos fundamentales de las habilidades sociales, 4, que son fundamentales, son necesarios, que la identifican como tal, y que las habilidades sociales se caracterizan por tener estos 4 elementos. Primero, que son observables. ¿Qué significa que sean observables? Es de que yo las puedo ver. Identifico que otra persona, que otro personaje, compañero, compañera, amigo, familiar, quien sea, desarrolla o tiene la habilidad. Por ejemplo, la comunicación y la oratoria. Usted puede ver, en este caso, es cuando un compañero se para frente a la cámara en una asignatura de administración y él domina el tema y la profesora le hace una pregunta y él sigue hablando y domina la situación. Ese es un primero. Yo observo, identifico, mira, él tiene capacidad de negociación, mira, él o ella es creativa, fíjate que esta persona tiene tal habilidad de comunicativa, tiene capacidad de hacer tal acción, es decir, yo la puedo observar. Primer punto. Segundo punto es que las habilidades son gestionables, se pueden controlar. Yo, en este caso, puedo tener un tipo de comunicación, mi comunicación puede ser mucho más agresiva y puedo ser muy hiriente, por ejemplo, con una persona, o puedo ser muy pasivo y decir, me da todo lo mismo, pero sigo teniendo la habilidad de comunicar, como también puedo ser mucho más asertivo, y ahí yo puedo ir viendo los estilos de comunicación, por ejemplo. Entonces, yo puedo gestionar, cuando yo aprendo esta habilidad social, la que sea, la puedo controlar, la puedo gestionar. Tercero, es que son aprendibles, y es que todas las personas, más bien todas las personas, pueden aprender una habilidad, pueden aprender una habilidad social. Todas las pueden aprender, todas las personas. Y esto es un punto muy relevante porque hay muchos que mencionan, oye, él es líder, o el líder nace o se hace, eso ya muy viejo, eso es como de los años 90. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquello? Es de que ustedes todos pueden comunicar, todos y todas pueden comunicar, todos y todas pueden liderar,
lo pueda hacer. Obviamente hay algunas variables vinculadas también a mi propio aprendizaje, al cómo lo quiero transmitir y cuál es la efectividad o el objetivo que quiero cumplir con la habilidad, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ahí hay un punto relevante. Pero, si usted quiere ser un gran orador o un speaker o de estos personajes que presentan y todo el cuento, lo puede hacer. Hay que trabajar en las técnicas necesarias para desarrollar. Y por último, un cuarto elemento es de que las habilidades sociales están interrelacionadas, que se relacionan entre sí, se van montando, funcionan en conjunto. Es decir, para yo, por ejemplo, comunicar, o más bien, para yo trabajar liderazgo y yo ser el líder de un equipo, necesito comunicar ciertas cosas, entonces tengo que trabajar la comunicación. Si yo quiero gestionar personas y trabajar de manera colaborativa, tengo que trabajar la comunicación también. Van interrelacionadas, van entrelazadas en sí. Si yo necesito negociar, tengo que aprender comunicación. Si yo tengo que trabajar, por ejemplo, en mi inteligencia emocional y me dicen que tengo que trabajar un poco la empatía con otras personas, tengo que trabajar otros elementos y otras habilidades. Entonces, las habilidades en sí, las habilidades sociales se van interrelacionando. Pasa lo mismo con la habilidad gerencial o las directivas, distintas clasificaciones, pero eso es su foco. Por ejemplo, pedir ayuda, que es una habilidad social básica, por ejemplo, que, oye, no sé cómo se hace esto, ¿alguien me puede ayudar? Eso es una habilidad, por ejemplo. Es una habilidad súper básica. Entonces, ¿alguien la puede observar si él o ella sabe pedir ayuda? ¿Yo puedo controlarla o saber cómo pido ayuda o cómo puedo hacerlo? Sí, la voy gestionando. Segundo punto, ¿la puedo aprender? Oye, si yo soy re malo para pedir ayuda, pero quiero aprender a hacerlo, lo puede aprender, lo puede desarrollar. Y por último se relaciona, es decir, tengo que saber comunicar, por ejemplo, para pedir ayuda. Entonces se van relacionando hasta ahí. Primer punto de la clase del día de hoy. ¿Cómo vamos? Pulgares arriba. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Genial, porque no sé por qué me escribe tanta gente ahora. Siempre me escriben cuando estoy en clase, no sé qué pasa. Súper, seguimos entonces. Entonces, por otra parte, ¿se acuerdan que desde la soft skill teníamos una arista, las habilidades sociales, la social skill, otra arista, las habilidades de autogestión o la self-management skill. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Son netamente hacia adentro, cosas internas mías. No lo vamos a profundizar porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero es para que lo tenga presente. Entonces, sigo. ¿Cuánto tiempo necesitas para formar o desarrollar o trabajar una habilidad? La que sea. ¿Se acuerda que le había preguntado cuánto tiempo era? Si alguien me lo escribe por el chat, mientras yo tomo agüita. 5 años. José dice 5 años, el Nico dice 7, Martín 7 meses, 5 De años, 5 a 7 años, años. entre 5 y 7 años, ¿quién da más? La ¿Quién sube? práctica, ¿o no? La práctica, perfecto. En promedio, para ser profesional en el área, 5 a 7 años. Yo llevo más o menos como 4 o 5, voy a cumplir 5 años haciendo, no, cumplí 5 años haciendo clase. Me falta todavía para ser un docente así top, me faltan todavía habilidades de desarrollarla. Entonces, si usted quiere desarrollar una habilidad a nivel de profundidad profesional, por ejemplo, la negociación o la capacidad negociadora, y usted quiere ser un gran negociador, 5 a 7 años trabajando la habilidad de negociación de manera constante, obviamente centrado en la práctica y el tiempo que le dedique. Ese es el punto, para que lo tenga presente en la temporalidad. Sea cual sea, si alguien juega básquet, juega LOL, si necesita algo, quiere hacer esto, canta, baila, hace TikTok, lo que se le ocurra, fíjese y procure siempre de si quiere ser profesional, hay que dedicarle cierto grado de tiempo. Entonces, ¿cómo se aprende una soft skill? ¿Cómo se aprende una soft skill? Una habilidad social. Voy a hablar de la soft skill en general, porque, sí, una soft skill. Cualquiera. Obviamente, en esta asignatura nosotros vamos a intencionar que vamos a trabajar 3, y yo intenciono que sea la comunicación por 2 motivos. Uno, bueno, se lo explico en el slide que viene. Voy a hacer un spoiler, pero todavía no. Entonces, ¿cómo aprenderla? Hay 6 pasos. 6 pasos que he establecido en esta línea de trabajo de las habilidades sociales, acciones que yo he hecho de manera personal y que también he trabajado con otras
en otro entrenamiento, mentores personales que yo he tenido también me han referido al mismo tema y hay un poco de teoría al respecto. 6 pasos. Si usted quiere aprender, por ejemplo, a tejer a crochet, puede seguir estos 6 pasos. ¿Quiere aprender a leer, no sé, más rápido? Puede seguir estos pasos. ¿Quiere aprender a hacer un plato de arroz? Puede seguir estos 6 pasos. ¿Quiere trabajar lo que se le ocurra? Lo que se le ocurra, puede seguir estos 6 pasos. Sigue la metodología de esto, está centrado, más bien estos pasos, este proceso está centrado bajo la metodología que yo les mencionaba con anterioridad, o más bien de la clase anterior. Se basa en el algoritmo del aprendizaje básico. ¿Se acuerda cuáles eran los 4 pasos del algoritmo básico? Si alguien me lo puede escribir, o si alguien quiere prender el micrófono. ¿Alguien se acuerda? Mientras yo tomo agüita. ¿Nadie se acuerda? No se preocupe, yo lo recuerdo. Habían 4 pasos relevantes para aprender cualquier cosa, desde lo básico, como aprender a nadar, como aprender en este caso, a escribir Ah, o a... bueno. Ahora sí, Ah, ahora sí. Ahí la Esther, de hecho, lo acaba de escribir. Dice, lo Andar en intenta, se cae, se bicicleta, frustra y se vuelve a intentar. se vuelve a intentar. Exactamente. Recuerde eso. Lo intento, me caigo. Piense cuando pequeñito, yo andando en bicicleta, cuando traté de aprender a andar en bicicleta. Iba en mi bicicleta, lo intenté, me caí, lloraba y después lo volví a intentar. Lo mismo para aprender a nadar, lo mismo para aprender otra, no sé si alguien sabe conducir o manejar un vehículo. Lo intento, bueno, no sé si chocó o no, lo intento, choco, lloro, y lo vuelvo a intentar. Ahí es un ejemplo más extremo, pero una carita no, décima no doy puras caritas felices, una carita feliz para la Esther. Muy bien. Pero ese algoritmo, recuérdelo, porque en este caso, si a usted le va a tocar hacer un video para administración, explicando un contenido, le va a tocar que leer unos textos de derecho, hacia un tema que va a tener que leer de derecho, o hacer ejercicios contables para entender lo que es el debe y el haber, por ejemplo, lo primero es que acuérdese del algoritmo que le enseñó el profe de habilidades sociales. Lo intento, o por ejemplo, cuadrar un balance, un estado de resultado. Lo intento, fracaso, lloro y lo vuelvo a intentar. En este caso, si estamos en el contexto de ahora, en el contexto académico, lo intento, fracaso o me caigo, me frustro y lo vuelvo a intentar. Para un emprendimiento, para lo que sea, sigue la misma lógica. Krishna dice, choco, me muero, revivo y lo vuelvo. No, no es necesario ser tan crítico en el ejemplo. Pero, pero en base a esos mismos 4 pasos, que no están en la presentación, yo le planteo esto ya porque aquí tiene un sentido un poco más profesional y está relacionado específicamente a una soft skill. Profe, yo quiero aprender a negociar, ya. Yo quiero ser líder, porque yo trabajo en una organización territorial o, no sé, religiosa o de bien social, en la comunidad, donde usted esté participando de manera voluntaria y necesito liderar. Me dijeron que yo estaba a cargo. Necesito liderar, perfecto, siga estos pasos. Quiero aprender a comunicar, profe, porque necesito pararme adelante. De hecho, más adelante vamos a trabajar cómo gestionar el miedo frente a hablar en público. Eso necesito trabajar. Mi presentación, porque la mayoría de los ingenieros comerciales presentan ideas de negocio, comunican y hablan, entonces hay que aprender. Sí, estoy leyendo porque lo intento, me saco un 2 y pierdo el año. No necesariamente, ¿eh? Si usted sabe bien las reglas del juego y siguiendo lo que le voy a mostrar, no es necesario. Hay un clave importante, es saber las reglas del juego. Ahora que están hablando de una asignatura, lo intento, aprendo la asignatura, me lo he hecho, me frustro, repruebo y lo vuelvo a intentar. ¿Cuál es el punto? Es que no es necesario, ahí hay que aprender algunas reglas del juego, que más adelante le voy a decir en qué consiste. Entonces, vuelvo aquí, por favor, vuelvo aquí al tema de cómo se aprende una soft skill o una habilidad social en este caso. Primero, paso número 1, elija y seleccione. Tiene que tener muy claro lo que quiere aprender. Si quiere aprender, oye, yo sabéis que me gusta mucho la contabilidad, o más bien no sé nada de contabilidad, o no sé nada de álgebra y no entiendo nada, yo nací, vine de un liceo técnico profesional. Entonces, contabilidad lo dominaba muy bien cuando ingresé a la carrera, pero en álgebra no entendía nada. Mi liceo era no era malo, pero
no tenía todas las bases necesarias en álgebra. Entonces, ¿qué tengo que elegir? Por ejemplo, estudiar álgebra. Perfecto. ¿En qué consiste este primer paso, que es elegir y seleccionar? Es saber qué es álgebra. Es decir, elegir y seleccionar se refiere a este primer paso, que es entender en qué consiste. Profe, yo quiero aprender a comunicar. Perfecto, ya. ¿Qué es comunicar? Ah, no, lo que pasa es que yo quiero aprender a pararme adelante y presentar una idea de negocio. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo sé elegir la habilidad y seleccionarla, entender en qué consiste, tengo claro mi objetivo y en qué consiste, mi marco regulatorio, sé cuál es mi cancha. En este caso, si yo quiero aprender contabilidad, perfecto. ¿Qué es la contabilidad? Y el profe, hay un programa asignatura, voy a centrarlo en la carrera, hay un programa asignatura que te muestra todo lo que hay que hacer, unos elementos importantes sobre la asignatura, el profe presentó algún contenido, entrega material, algo que leer, una presentación, un PowerPoint, etcétera. Te entrega material. Ese es tu marco regulatorio, tu cancha. Paso número 2, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quiero aprender? Me falta ahí una. Profe, quiero aprender a negociar porque necesito, yo tengo un negocio en Instagram donde vendo unos juguetes y unas cuestiones, y estoy vendiendo ropa por Instagram, por ejemplo, y ahora voy a empezar a vender en Facebook y hay alguien que va a empezar a hacer delivery en bicicleta, que me va a ayudar, estoy inventando, y tengo que negociar con él para yo llegar a buenos acuerdos comerciales. Perfecto, ese es su objetivo. Cuando yo les planteo, cuando el paso número 2 es para qué lo quiero hacer, tienes sumamente claro por qué lo quieres hacer, tu motivo, tu para qué, que es una visión a futuro, el para qué es a futuro, ese es tu elemento motivacional. Profe, yo quiero aprender a comunicar y presentar negocios, y presentar una idea de negocio y hacer un pitch, porque, o para postular un fondo para mi emprendimiento, un Cercotec. Quiero partir de eso. Clarísimo, ya. Entonces, paso número 1, check. Ya sé lo que es la comunicación y la oratoria y sé en qué consiste. Eso voy a trabajar. Paso número 2, ¿para qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer para presentar mi negocio y poder emprender y ayudar a mi familia. ¡Pum! Segundo motivo, listo. Paso número 3, iniciar desde cero. Y el paso número 3, que es iniciar desde cero, hace hincapié netamente a un punto que está relacionado a lo que es que tener el grado de humildad de los conocimientos para partir desde cero, porque el conocimiento, como se actualiza tan rápido y todos los días sale conocimiento nuevo o tecnología nueva, siempre hay algo que reforzar o aprender. Al iniciar desde cero, cada uno de ustedes puede o reforzar lo que ya sabe y, por otra parte, descubrir algo nuevo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Me pasa mucho en comunicación que yo veo los elementos de la comunicación, entendiendo lo que es la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Y tú me dices, oh, sí, lo vi en lenguaje hace tanto tiempo, como en la media, me lo salto. Y cada vez que vemos algo y lo llevamos a la práctica, desde la oratoria, esas personas siempre quedan como, oye, esto no lo sabía, mira qué interesante, me falta algo nuevo. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va actualizando constantemente. De hecho, en la comunicación pasa mucho, en las habilidades sociales en general, porque como es social y es con gente y es relacional y depende de mí, acuérdate que yo lo desarrollo, yo lo aprendo, yo lo desarrollo en este caso, me va generando esta acción. Entonces, yo siempre recomiendo, parta desde cero, con la humildad necesaria, que si sabe el término, lo refuerza, y si lo sabe, y si ya lo conoce o no lo conoce, va actualizando su conocimiento. Lo mismo para contabilidad. Si alguien de ustedes sale de un liceo técnico, profesional o comercial, entró a la carrera, sabe contabilidad y el profe lo ve, le está enseñando de una manera, y usted sabe calcular el asiento contable de una manera más rápida, bien. Pero el profe le está enseñando de esta otra manera, practíquelo, puede hacer una forma y una habilidad diferente a alcanzar las cosas. Si yo tengo distintas estrategias para llegar a un punto, mejor aún, porque tengo la capacidad de elegir. Paso número 4. Paso número 4. Gestionar el autoboicot. Y el autoboicot, que es como pisarse los pies. Eso es el autoboicot en sencillo. Pero en el fondo es tener la creencia o los paradigmas de que yo no puedo hacer algo. Y esto está relacionado en gestionar el miedo. No, yo nunca me voy a poder parar. Yo nunca voy a poder hacer una clase virtual. Lo dije alguna vez y ahora estoy haciendo clases virtuales. Yo nunca, no, yo no creo que pueda. Entonces, es muy probable que, o más bien, ¿cómo quitamos el yo no puedo hacer esto? Con dos maneras. Una, o más bien, ¿cómo se lo explico?
o le falta práctica o le falta experiencia, pero sí lo puede hacer. Obviamente si decide hacerlo, si no lo decide hacer por gusto ya es otro tema. Profe, no me interesa esto, perfecto, ya es un tema de interés. Pero de poder o no poder, sí lo puede realizar. Entonces, el auto boicot o gestionar el auto boicot, que está relacionado con el miedo, significa que usted tenga la capacidad de regular sus miedos. Ojo con esto, porque esto es pelea que yo tengo con algunos gurús de algunos temas, o sobre los temas de los coaches también. El miedo no se elimina. Si alguien le ha dicho, te voy a eliminar el miedo, sigue estos 5 pasos para eliminar el miedo, ahí usted está viendo Instagram y aparece el tipo en un Ferrari así, en un Mercedes-Benz, 5 pasos para romper el miedo. El miedo no se elimina, no se rompe, se gestiona. Yo lo puedo regular y gestionar para mi favor, porque es una emoción, y eso yo lo puedo ir trabajando, pero lo gestiono, lo autogestiono, lo trabajo. Todo el mundo tiene miedo, todo el Profe, mundo... ¿eso es lo mismo que controlar o no? Sí, se lo voy a ver enseguida. ¿Se aprende a vivir con miedo? Buena, oye, aquí hace voy por dos preguntas. Primera, Maranta. Controlar y gestionar tienen algunos detalles. El control tiene que ver con un poco que tú puedas siempre tener el dominio, y nada se te escapa, el dominio. La gestión es que tú lo puedes regular y lo puedes gestionar en distintos contextos. Yo personalmente hablo de la gestión emocional o de la gestión del miedo. ¿Por qué? Porque el control, se supone que tú lo tienes controlado de una manera, deberías tenerlo controlado en distintos contextos. Si estamos hablando del miedo, el miedo a comunicar. Profe, a mí me da miedo prender la cámara y hacer un pitch de negocio prendiendo la cámara y hacerlo por Zoom y que el resto de mis compañeros me vea. Perfecto, ese es el mío. Nosotros lo gestionamos, tú lo puedes controlar en una cámara. Pero si yo te tomo, Maranta, y te subo a un escenario donde hay 1000 personas mirándote y escuchando hasta el mismo pitch, el mismo discurso memorizado, el contexto lo cambia. ¿Podrías controlarlo igual? No. Ya, entonces es mejor gestionarlo, porque el contexto te cambia la situación. Es diferente entrar al aula magna de la Universidad del Biobío, donde hay un gran escenario y hay 300 butacas. De hecho, yo lo presencial lo que hacía es que llevaba todo el curso, los ponía ahí y hacía subir a los pitch al escenario, le decía, ya, haga su discurso. Y una cosa es pararme en un auditorio, en una sala de clase, en una videoconferencia y en un escenario de 1000 personas. Controlo el miedo, probablemente me cueste porque el contexto cambia, lo puedo gestionar. Esa es la diferencia. Voy con la pregunta que dice la Josefa. ¿Se aprende a vivir con miedo? Bueno, ¿se aprende a vivir con miedo? Es una pregunta bien profunda. De hecho, lo vemos en el segundo módulo de inteligencia emocional, o más bien del autodesarrollo y el autoconocimiento, específicamente los conceptos de las creencias, que son las creencias limitantes y en qué creemos, y en base a eso cómo armamos paradigmas para aceptar que son así. En ese sentido, Josefa, se aprende primero el miedo en sí, dependiendo del contexto, nuevamente, dependiendo del contexto, pero otra parte hay una diferencia. Uno es el miedo como emoción, si la emoción que siento que está relacionado al miedo como mecanismo de defensa o de alerta. Si yo puedo aprender a tener ese mecanismo de alerta porque es un tema biológico, piense como en un animal, como no sé, en este caso un jabalí y hay un león. Y hay una reacción fisiológica donde el jabalí sabe que tiene miedo porque hay ciertas variables en el entorno y su fisiología del cuerpo, su biología reacciona y sirve como mecanismo de defensa. Pero otra parte, hay algunos conceptos y hay otra línea desde otra perspectiva que habla de que el miedo está relacionado a las variables de tu entorno y que el miedo tú lo puedes trabajar de tu cabeza o más bien te lo dicen y aceptas ese miedo como tal, que es diferente al peligro, ¿eh? Porque el miedo en el fondo es una predicción del futuro o frente a condiciones que no sé si van a pasar o no. Pero esto es más filosófico, entonces ya hay un Pero cruce el de miedo, yo perspectivas. encuentro que el miedo siempre va a estar. Siempre va a estar, por eso les digo, por eso yo nunca hablo de que si vives o no vives con miedo, nunca hablo de que se elimina o se rompe, se gestiona, porque yo lo puedo administrar, gestionar, mover, modular. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algún otro factor o algún otro elemento emocional. El tema da para debate y de hecho hay una actividad muy entretenida en ese sentido. Entonces,
ahí el detalle importante, aquí dice la Josefa, es más como vivir con él y controlarlo, y lo otro es más como vivir con miedo, me refiero a la primera, entonces es más como vivir con él y controlarlo. Entonces, la misma duda que planteaba la Maranta en este caso. Yo les recomiendo, lo vamos a trabajar, tranquilidad en ese término porque se me está pasando la hora, pero lo podemos gestionar. Y es importante tener dos perspectivas, desde el mecanismo de defensa y alerta, es decir, es bueno tener miedo en ciertos casos, sí, porque te activa, pasa algo aquí, se liberan ciertas hormonas, tu cuerpo reacciona y te permite estar alerta frente a cualquier situación, como un mecanismo de defensa. Pero por otra parte, el miedo frente a ciertas situaciones y que tú puedas dar el paso adelante y enfrentar un desafío, reto o problema, te permite, ese miedo también te impulsa a. Entonces, hay dos perspectivas al respecto. Pero no nos adelantemos todavía, porque estamos recién en un punto. Lo importante es poder, más que o los aspectos, estar relacionados a la creencia del auto boicot, que en el fondo te diga, wow, no puedo hacer esto, o diga, oye, no lo voy a lograr, o oye, no lo voy a intentar, que es un término muy chileno, se podría decir que es dispararse en los pies. Es decir, es aceptar que no lo voy a poder lograr sin ni siquiera intentarlo. Es como en el fútbol, si alguien es futbolero en este caso, diga, no, nos toca con Brasil, vamos a perder, si siempre perdemos con Brasil. Oye, pero todavía no juegan el partido. No, pues si ya perdimos, ¿y para qué? Oye, y si buscamos una estrategia nueva y lo intentamos, ojo, esto tampoco no tiene que ver con la corriente positivista, que hoy todo el mundo feliz y que siempre vamos a ganar. No significa eso, no tiene el contexto de la arenga, pero sí tener presente de que hay opciones y qué opciones tengo. A eso entra la relevancia de gestionar. Por último, o quinto paso, vivir la experiencia. ¿Qué significa vivir la experiencia? En este caso, en una habilidad es que para aprender algo hay que vivirlo. Se los dije, partí la clase diciéndole eso, la primera clase, que fue el lunes pasado recién. Vivir la Con el experiencia. ejemplo de la bici. ¿Cómo? Miguel, Con disculpa. el ejemplo de la bici. Exactamente. Con el ejemplo de la bici, ¿o no? Exactamente, Miguel. Como dice muy bien el Miguel, el ejemplo de la bicicleta. Oye, subirme una bicicleta y tirarme de una bajada y sentir el viento en la cara y que diga ¡guau! Y ¡boom! Y me voy por bicicleta, esa experiencia hay que vivirla para saber la adrenalina de andar en bicicleta. Lo mismo que para nadar. Oye, me tiro un piquero o me tiro al agua y empiezo a moverme y ahí agarro la habilidad, tengo que vivir la experiencia. Para volar hay que vivirlo. Bueno, si alguien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de subir un avión, por ejemplo, o vivir, no sé, tirarse en bungee, o hay ciertas experiencias, no sé si a alguien le gusta el tema más extremo, escalar, bicicleta y algún otro tema, el deporte extremo, funciona bajo eso, el factor de la noradrenalina que te permite hacer más cosas. Bueno, eso es otro tema. No va a los carros. No. ¿Cómo? Algo dijo el Nico. Cuando uno va a los carruseles. Por ejemplo, un carrusel, una montaña rusa, y tú dices, Profe, una y adrenalina. todos estos como síntomas, por ejemplo, yo ahora que soy más grande, como que siento más miedo que antes. O sea, por ejemplo, antes no me daba miedo subirme a una montaña rusa, ahora sí, lo pensaría. Porque maduraste, ¿o no? Ya, ahí hay varias distintas variables, ¿eh? Hay distintas variables. Bueno, ahí hay distintos puntos que hay que considerar. No nos quedemos con el miedo todavía, porque lo tenemos que ver en el próximo módulo. Les vuelvo a insistir. Si yo antes no le tenía miedo a tal cosa y ahora sí le tengo miedo, puede ser que más que madurar, Nico, puede ser que seas consciente de los peligros. Y son términos diferentes. Una cosa es el peligro y otra cosa es el miedo. ¿Vale? Y como yo soy consciente de uno o lo otro, puedo tomar ciertas decisiones. Una cosa es que usted haga alguna acción peligrosa y que sea realmente peligrosa, que se pare, no sé, pues frente a la orilla de un edificio y diga, hola, hola, voy a hacer esto, eso es peligroso, y otra cosa es que tenga miedo a hacer eso. Entonces, por eso te digo, hay un detalle importante. Entonces, ¿a qué voy con este quinto paso? Que es vivir la experiencia. Si yo vivo experiencias de aprendizaje, si es comunicación, la mejor forma de yo aprender oratoria, por ejemplo, es parándome y estar frente a una cámara y haciendo un video, un discurso. La mejor forma de que usted pueda aprender o vivir o desarrollar la habilidad de hacer un libro contable, aunque en clase usted aprenda a hacer contabilidad, se aprenda el libro diario, pero si llega a una oficina de contabilidad y el contador le dice, toma, mira, hay que hacer esta factura, toma, aquí está, pasa esta factura al libro de caja,
ahí probablemente va a tener que aprender, porque estás en un contexto real, porque las variables no están controladas. Ceteris paribus, dicen en ingeniería comercial. Lo van a aprender muy pronto. El punto es ese, es decir, la mejor forma de generar aprendizajes, sea cual sea, es vivir la experiencia. Si quiere liderar, aprender a liderazgo, lidere. Si quiere negociar, aprender a negociar, negocia, aunque sea por Facebook o una red social. Tiene que vivir la experiencia real, con todo lo demás que ha vivido. Gestionando el autoboicot, repasando el contenido desde cero, tener claro cuál es su motivación, el para qué lo quiere hacer, y elegir la habilidad que tiene que desarrollar. Y lo último es enseñar a otros. ¿Y qué significa enseñar a otros? Es que yo le transmita mi conocimiento, mi aprendizaje a otras personas. La mejor forma de aprender es enseñar. De hecho, yo por eso enseño mucho, porque todo lo que aprendo lo trato de transmitir y siempre mis clases van cambiando. Todas las clases las cambio. ¿Por qué? Porque aprendo algo nuevo, lo absorbo. Cuando yo enseño, lo traduzco y lo enseño con mis propias palabras. Y eso se llama cristalizar aprendizaje. Entonces después no se me va a olvidar. Le hago un ejemplo. Para la persona, explíquele, y le hago una invitación, explíquele a alguien el algoritmo para aprender. Mamá, papá, tío, familia, hijo, hermano. Oye, escúchame, no, es que aprendí algo en una habilidad social, escúchame. ¿Tú sabías que para aprender algo necesitáis 4 pasos? Como por ejemplo, aprender a nadar, aprender a caminar, aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? Mira, te explico cómo se aprende a caminar. La persona que te escucha te va a decir, oye, ¿qué me va a explicar aquí física cuántica, cómo se para el cuerpo? No. ¿Qué es lo que hace una persona? Lo intenta, se cae, llora y lo vuelve a intentar. Y funciona para toda la vida. Ah, buenísimo, no sabía eso. Y le aseguro que si usted se lo enseña a otra persona, sea cual sea la persona, y la persona lo escucha, y usted lo transmite con sus propias palabras, es decir, el Nicolás le enseña a alguien los 4 pasos del algoritmo de cómo se aprende, le va a generar esa recordación y le va a decir, y no se le va a volver a olvidar. ¿Por qué? Porque se lo transmitió a otros. Esos son los 5 pasos de cómo aprender. Y como dejo enganchado para la próxima clase, es la siguiente. Entonces, ¿qué habilidad deberíamos trabajar o iniciar? ¿Y por dónde parto, Felipe? Ya, Felipe, mira, te creo, me sirve la habilidad social y ya entendí cómo se aprenda, lo tengo que practicar, voy a hacer esto y esto y esto, ya, clarísimo, súper claro. ¿Cómo parto? ¿Cuál es la primera habilidad que debería desarrollar? Es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación cumple doble función. Lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero la comunicación me permite comunicar desde el yo hacia afuera, comunicación externa, y desde el yo hacia adentro, comunicación interna. Trabajar mi propio autodiálogo, mi diálogo interno, mi discurso interno, que es lo que me digo todos los días, que hablo conmigo mismo. Puede ser que usted esté muy atento a la clase, así, escuchándome, así, interesante, pero tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Eso es lo que se está diciendo. Tiene hambre. Comunicación interna. Comunicación externa está relacionada con o más bien el concepto de relacionarnos con otros, y ahí que tiene que ver con la oratoria, la capacidad de yo transmitirle a otras personas. Entonces, por eso partimos en las habilidades sociales con la comunicación. Y de hecho, en estricto rigor, siempre en la teoría, y de hecho yo discrepo aquí con algunos docentes, si ustedes están en otras secciones o otros compañeros, si los conocen, se van a dar cuenta que los otros profes parten con autodiálogo, autodesarrollo, autoconocimiento. Si primero me conozco, después comunico, yo parto al revés, primero comunico y después me empiezo a conocer, principalmente por lo que me digo a mí mismo. Creo que es relevante que yo me diga cosas que sí me sirven. Por ejemplo, yo puedo sacar una buena nota en la asignatura, en álgebra, aunque no sé nada de álgebra, yo puedo sacar una buena nota. Por eso yo parto con la comunicación, lo hago al inverso. Hay un video complementario que ustedes pueden revisar de la asignatura, de la primera, y aquí yo lo explico al detalle, así que ahí hay 9 minutitos donde profundizo el tema, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Resumen de la clase del día de hoy, muy concreta, muy concreta. Las habilidades sociales son conductas o comportamientos que nos permiten tener relaciones favorables con otros. Hay 4 elementos de las habilidades sociales, son observables, las puedo ver, las puedo desarrollar a aprender, las puedo controlar o las puedo gestionar, y me falta uno. ¿Cuál es la que me falta? A ver si estaba atento o atenta. Se relacionan entre sí. No, excelente, excelente, excelente. Ahí que salió un coro. Se relacionan entre sí o están interrelacionadas. Muy bien. Por otra parte, 6 pasos para aprender una habilidad, la que sea, la que se le ocurra, que ya lo habíamos dicho. Hay que saber elegirlo o en qué consiste.
¿Para qué lo quiero realizar o aprender? Mi objetivo, partir desde cero, repasar todo mi contenido porque me permite actualizar o reforzar lo que aprendo, gestionar mi auto boicot, que es la gestión del miedo y cómo voy enfrentando estas situaciones y esta habilidad, y por otra parte vivir la experiencia, hacer prácticas reales en un contexto real y poder este aprendizaje transmitírselo a otro. Para finalmente, la primera habilidad a trabajar es la comunicación.